Amados hermanos, estemos atentos, escuchemos gloria al Señor, orando y estar con todo tiempo en la elección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale fuerte oración por el misericordia. Dios es grande y fuerte. La palabra de hoy, amados hermanos, es acerca de todas, hemos visto acerca de todas las dificultades que el pueblo de Dios enfrenta. Y hoy vamos a ver la historia de un personaje que aún con todo en contra, él decidió servir a Dios. Este personaje, amados hermanos, se menciona, yo creo que no sé, a lo mejor de los que estamos aquí varios no lo han escuchado. De los que estamos aquí, sinceramente, ¿quién conoce a Zorobabel? ¿Quién ha leído acerca de Zorobabel? Amados hermanos, Zorobabel es un personaje que se relata en el libro de Esdras, Ageo y Zacarías. Zorobabel es del linaje del cual viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Bendito es el Rey. Mis hermanitos allá atrás, para el Señor. Voy llevando más para atrás, por favor. Gloria al Señor. Ahí hagan la obra, ahí hagan la obra, ahí hagan la obra. Bendito es el Rey. Vamos a pasar. Bendito es nuestro Señor. No saben que Dios es bueno. Ahí hagan la obra. No me voy a detener. Adelante. Amados hermanos, Zorobabel era un príncipe que tuvo que haber sido un rey. ¿Un qué? Un rey. Pero en ese momento, amados hermanos, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Se llevó cautivo al pueblo de Judá. Y estando en cautiverio, ¿verdad? Estando en cautiverio, transcurrieron 70 años. Pero esos 70 años los profetizó Jeremías. Estos 70 años los profetizó el profeta Jeremías. Acompáñenme, por favor, Jeremías 29, 10, 11. Zorobabel, amados hermanos, otra vez. Tenía que haber sido un rey. Pero, ¿se acuerdan cuando el Señor prometió a David que de él, de su descendencia, nacería el Mesías? Ahorita lo vamos a ver. Gloria al Señor. Pero vamos primeramente a Jeremías. Jeremías capítulo 29, versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: porque así dijo Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos? 70 años. Los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El Señor estaba dando una promesa. En este momento iban rumbo a Babilonia. ¿Deportados por ser buenos? No. Porque fueron rebeldes con el Señor su Dios. No escucharon su palabra. Lo tomaron como algo no serio. Entonces el Señor, ¿cuántos saben que Él es santo? Y es todopoderoso. Y Él, hasta el capítulo 7 de Jeremías, ¿verdad? Jeremías seguía clamando por el pueblo. Pero en el capítulo 7 el Señor le dice: ¿sabes qué, Jeremías? Ya no clames por ellos, porque no te voy a escuchar. Ha llegado a tanto su maldad que ya no te voy a escuchar. Y amados hermanos, en ese momento viene la destrucción, ¿sí?, sobre Judá. Pero Jeremías, en el capítulo 29, el Señor le da esta palabra y le dice: porque así dijo Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré. Tenían que estar 70 años en cautiverio.
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Se acuerdan también de Daniel? Daniel, ¿verdad? Vemos a Daniel que también habla de las 70. Gloria al Señor, los 70 años. 11. Dice el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amados hermanos, a pesar de que el pueblo era rebelde, era contumaz, a pesar de que el pueblo hacía lo que quería, no lo que Dios le decía, el Señor tenía y tiene un inmenso amor por su pueblo, y en este caso por sus hijos y su iglesia. Pero, amados hermanos, cuando Dios da instrucciones, ¿verdad? Tenemos que estar alertas. Esas instrucciones son, amados hermanos, en general, cada servicio Dios te da una instrucción. Esa instrucción tú la tienes que llevar a cabo. Tienes que llevarla a cabo, pero no solamente obedecerla, sino hacerlo con todo tu amor. Una cosa bien importante, Dios jamás olvida sus promesas. Dijo que en 70 años, ¿verdad? Vámonos al libro de Esdras, capítulo 1. Gloria al Señor. La palabra de hoy, amados hermanos, se llama aun con todo en contra, siempre te serviré, Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir así? ¿Cuántos podemos decir? Aun con todo en contra, siempre te serviré, Jesús de Nazaret. Aun con todo en contra. Zorobabel, amados hermanos, vamos a ver qué dice. Esdras capítulo 1, verso 1. Esta palabra ya la vimos, amados hermanos, la semana pasada. Me parece que el domingo también. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé, ¿por boca de quién? Aquí estaba recordando Esdras, ¿verdad? Jeremías dijo: despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amados, Ciro de Persia era un pagano. ¿Era un qué? Pero ¿cuántos saben que Dios usa a todos? En ese momento, ¿verdad? A ese pagano, el rey, ahora estaba gobernando todo el mundo. Nabucodonosor, Babilonia había terminado su reinado. Ahora era el imperio medo-persa el que dominaba. Y en ese momento dice Ciro que el Señor le dio la instrucción de reedificar casa en Jerusalén. ¿Se acuerdan del primer templo? El primer templo, amados hermanos, está todo forrado de oro. ¿De qué? De oro. Todos los utensilios eran de oro, de plata y algunos pocos de bronce. Pero se ocupó de la mejor madera, de todo lo mejor. Pero algo bien importante: David quería construir esa casa y el Señor le dijo: ¿sabes qué, David? Tú no me vas a construir casa porque tus manos están llenas de sangre. Lo hará uno de tu descendencia. Pero David ya había preparado oro, ya había preparado plata, ya había preparado todo para hacer esa casa. Entonces, cuando Salomón empieza ese trabajo, prácticamente ya tenía todos los materiales. En este caso, llega a Babilonia, se lleva, imagínate, quita todo el oro con la cual estaba forrada la casa. Se lleva todos los utensilios, vasos, platos de oro, de plata, amados hermanos, se lleva todo. Deja, amados hermanos, sin nada la casa del Señor. Ahora, algo bien importante: pasando esos 70 años, Ciro, rey de Persia, ahora el gran gobernador, dice que Dios le dio la instrucción de reconstruir el templo. Este sería el segundo templo. Amén. Ahora, fíjate. 3.
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, pieles y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Yahvé, la cual está en Jerusalén. 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Aquí pongan atención en esto. Iban a regresar a Jerusalén, pero iban pobres. No. Iban cargados de oro, iban cargados de plata, iban cargados de bienes, iban cargados de numerosas riquezas. Pero aquí algo bien importante, se tenía que levantar un líder. Imagínate, un líder, amados hermanos, era el que estaba guiando, ¿no es cierto? En este caso, ahora lo vamos a ver. Dice el 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. 9. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 utensilios. ¿Qué sigue? 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hasta ahí. 11. Déjame, para no perderme. Gloria al Señor. Bendito es el rey. En ese momento el rey de Siria estaba enviando a todos ellos, ¿verdad? Vámonos al capítulo 2, por favor. Verso 1. Bendito es el rey. Dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. 2. Los cuales vinieron ¿con quién? Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispa, Bigvai, Reún, Bana, y ahí empieza a dar un sinnúmero, ¿verdad?, de todos los que venían. El chiste, amados hermanos, ustedes en casa lo leen por el tiempo. Regresaron de ese cautiverio a Jerusalén 50,000 personas. ¿Cuántas? 50,000 personas regresaron. Amados hermanos, ¿sí? En el capítulo 3 te vas a encontrar de la restauración del altar y del servicio al Señor. Pero aquí en Gloria al Señor, en el Esdras 2, 64, 65, para que vean la cantidad de gente que regresó. Esdras 2, 64, 65. Porque luego dicen: ¿y de dónde sacan las cuentas? ¿Y de dónde sacan las cuentas? Todo viene en la palabra del Señor. A veces tenemos que ir a la historia. ¿Cuántos decimos amén? Dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Dije 50, ¿sí o no? ¿Pero por qué dije 50? El que sigue. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran ¿cuántos? 7,300. Y 37. 7,337, y tenían 200 cantores aparte. O sea, aproximadamente ¿cuántos? 50,000. ¿Sí? Amados hermanos,
Estos 50,000, imagínate la inclemencia del tiempo. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil regresar? No. Amados, a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo venir a hacer la obra de Dios. Ellos tenían que caminar kilómetros, kilómetros y kilómetros. ¿Sí? Amados hermanos, en este tiempo ya agarras tu carrito y te vas, agarras una combi y te vas, agarras un Uber y llegas. En aquel tiempo, amados hermanos, tenían caballos, tenían camellos, sí, porque venían de Persia. Pero, amados hermanos, esos 50,000 salieron cargados, imagínate, toneladas de oro y de plata. O sea, no venían corriendo, no venían a 100 kilómetros por hora. Tardaron un buen tiempo en llegar a Jerusalén. Ahora, algo bien importante. En el capítulo 3 te darás cuenta que llega Zorobabel, en casa lo vas a leer, llega Zorobabel y empieza a poner las primeras piedras, empieza a reedificar, ¿sí? El altar primeramente. Empiezan a hacer servicios, pero en ese momento se levantan hombres que vivían en ese momento en Jerusalén y que eran de otras naciones. Esos hombres, ¿verdad?, se acercaron a Zorobabel y le dijeron: oye, nosotros queremos reedificar contigo la casa de tu Dios. Amados hermanos, pero Zorobabel era prudente y discernía, ¿verdad?, cómo se acercaron esos hombres. Esos hombres, amados hermanos, no se acercaron con bondad. No se acercaron con el deseo de servir. Ellos lo que querían era obstaculizar la casa, la reconstrucción de la casa de oración. ¿Sí? Estaban levantados, ¿verdad?, esos hombres para detener, para que jamás se volviera a usar la casa de oración. ¿Cuántas veces nos encontramos lo mismo dentro de la casa de oración? Hace tiempo, el pastor Edgar, amados hermanos, cuando empezó la congregación, llegó un jesuita. Un jesuita, amados hermanos, es un hombre muy estudiado, pero ellos son levantados en los institutos de los católicos. Ustedes pueden buscar qué es un jesuita. Esos varones, esos hombres y mujeres, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ese varón llegó con el pastor Edgar y empezó a ser fiel, hablaba la palabra del Señor, oraba, y el pastor Edgar pues lo veía, ¿no? Lo veía que trabajaba, que hacía. Y pasaron años, amados hermanos, como 3 años que él estuvo dentro de la casa de oración. Empezó a crecer la casa de oración, pero un buen día hizo una división. ¿Hizo una qué? División. Pero, amados hermanos, no solamente hizo la división, quería acabar con la obra que el Señor le había encomendado al pastor Edgar. Pero en ese momento, amados hermanos, ¿cuántos sabemos que el pastor Edgar es un siervo de Dios? Ese varón, amados hermanos, no pudo. Y no porque el pastor fuera algo grande, sino porque la obra le pertenecía y le pertenece a Dios. Y entonces, después de querer destruir esa casa allá, Filadelfia, amados hermanos, el jesuita se acercó al pastor Edgar y tuvo que reconocer: verdaderamente eres un siervo de Dios. Hice todo lo que estuvo en mi mano para acabar contigo y con esta congregación. Pero tu fidelidad y tu amor a la obra no lo permitió. Le dijo: me voy. Pero, amados hermanos, la mitad de la congregación se fue. Contaminó. Empezó a contaminar. Empezó a levantar chismes. Se introdujo. ¿Por qué? Porque tenía mucho conocimiento. Tenía mucho conocimiento de la palabra. Y claro, tú lo veías, siempre era el primero en llegar y el último en irse. El que ayudaba al pastor. Y empezó así a meter cizañas y secos. Todos lo empezaron a escuchar. En ese tiempo el pastor Edgar nada más se quedó con 10 personas. Amados hermanos, hoy lo que quiero que sepas
Es que Zorobabel en ese momento discernió que estos hombres no tenían buenas intenciones. Y le dijo, ¿sabes qué? No necesito que nos ayude. ¿Y qué sucedió después? Vamos a ver qué sucedió. En el capítulo 4, amados hermanos, ¿sí? Ustedes van a ver que en el capítulo 3 se colocan los cimientos. Pero en el capítulo 4, los adversarios detienen la obra. Fíjense, capítulo 4, verso 1. Bendito sea el Rey. Capítulo 4, verso 1. Dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahvé Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Fíjense, dice Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificaremos a Yahvé, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Persia. Querían introducirse, pero en ese momento, amados, nosotros no cerramos la puerta a nadie. ¿Cuántos decimos amén? Así sean los jesuitas, así sean quien sea, no le cerramos la puerta a nadie, porque la obra es de Dios. El problema es qué vas a hacer tú. ¿Qué vas a hacer tú cuando te los encuentres? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú cuando platiques con ellos? ¿Qué vas a hacer tú cuando escuches sus argumentos? Fíjate, dice en el verso 16-24, ahí mismo, ¿qué vas a hacer, amado? Hacemos saber al rey que si esta ciudad puede ser reedificada y levantados sus muros, la región del más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reúm. O sea, mandaron cartas al rey. ¿Sabes qué, rey? Si tú permites que estos judíos reedifiquen, te van a hacer la guerra, se van a sublevar, son rebeldes sí eran, pero empezaron a meterle chismes al rey de Persia. Y fíjate lo que dice 17. El rey envió esta respuesta a Reúm, canciller, a Simsai, secretario de los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden. Y buscaron y hallaron en aquella ciudad de tiempo antiguo, se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no sean negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Aquí algo muy importante. Creyeron, detuvieron la obra. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? 15 largos años. Detuvo la obra. Artajerjes mandó una carta. ¿Saben qué? No me voy a arriesgar a que este pueblo venga y me haga sedición, a que me hagan rebeldía. Cesa la obra. Amados hermanos, dile a tu hermano, jamás haré cesar la obra de Dios. Dile a tu hermano, jamás haré cesar la obra de Dios.
¿Sí? Empezaron, amados hermanos, ¿qué? A detener. Pero aquí, Zorobabel, era Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel en ese momento entró como gobernador y Josué como el sumo sacerdote. Ellos dos eran los líderes, ellos dos eran los que llevaban la encomienda de reedificar. Se detiene. Acompáñenme, por favor, a Ageo. Ageo, capítulo 1. Ageo. Está más adelante, amados hermanos. Están en los profetas menores. Ageo, con H, Darío. Ageo, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y ahorita lo vamos a ver aquí en el verso 5, Ageo y también el profeta Zacarías. Ellos profetizaron en ese tiempo, fíjense lo que dice. En el año segundo del rey Darío, en el año del segundo de quién rey? Darío. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yosadán, sumo sacerdote, diciendo, 2. Así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. Fíjense, 3. Entonces vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros, fíjense, hace una pregunta, le dice Zorobabel, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa del Señor, está desierta. El que sigue, pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ahí te va. ¿Cuántos siembran mucho? Y recogen mucho. Sembráis mucho, pero recoges poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. 7. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. A ver, 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yahvé. Aquí algo bien importante. ¿Por qué, amados hermanos, le estaba diciendo, oigan, si lo puedes poner en la nueva traducción viviente desde el verso 1, Ageo, ellos estaban viviendo ya cómodamente. Zorobabel desistió de seguir trabajando en la obra de Dios. Se presenta el profeta y le dice, oye Zorobabel, Dios te dio una encomienda, dile a tu hermano, Dios te dio una encomienda. Sigue edificando. Sigue haciendo la obra de Dios. Fíjate, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Yosadá, el sumo sacerdote. O sea, Yeshua es Josué. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas? ¿En casas qué? ¿Dónde estaba el oro, la plata, el dinero, los bienes que se les había dado cuando subieron? En sus casas. ¿En dónde? En sus casas. La instrucción era que el oro, la plata y todo lo que llevaban era para el templo del Señor. Pero aquí algo bien importante. El primer templo estaba forrado todo de oro. Todos los utensilios, todo lo que se manejaba, platos, vasos, todo, eran de oro y de plata, puro.
Y en ese momento todo eso se lo regresa. Y ellos, cuando el rey de Persia escucha todo lo que ellos harían, creyó en ellos, en los enemigos del pueblo. ¿Qué hicieron, amados hermanos? ¡Se detuvieron! ¿Se qué? ¡Se detuvieron! Pasaron 15 largos años hasta el reinado de Darío. Hasta el reinado de Darío se levanta el profeta Jehová y le dice: oye, Zorobabel, te envié a que reedificaras la casa. Estás viviendo en lugares, ¿qué? Lujosos. Estos 50,000 estaban viviendo en lugares lujosos. Amados, ¿sabías que el segundo templo ya no fue de oro? Porque se habían gastado todo lo que era para la casa del Señor. Se olvidaron de la instrucción de Dios. Por ahí te va. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de muchas oportunidades? Le dice, usando a Jehová y Zorobabel, dice: chicos, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Fíjate, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros, algunos de nosotros nos encontraremos en esta situación? Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si se los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Así dice? Fíjate, fíjate. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Fíjate, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. ¿Iba a ser de oro? Ya no. Porque Zorobabel y todos los demás habían utilizado el oro y la plata para ellos tener casas y cosas. Ya no sería de oro. Y fíjate, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella. Fíjense, aún con todo eso, otra vez, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Dios es un Dios de qué? Dile, Dios te ama con amor eterno. ¿Sí? Fíjate, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. 9. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Fíjate, o sea, estaban trabajando y tenían casas hermosas, pero comían y no estaban satisfechos, ¿verdad? Se abrigaban y seguían teniendo frío. Trabajaban mucho y cosechaban poco. Pero fíjate, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. ¿El qué sigue? Es por causa de ustedes que los cielos, fíjate, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. 11. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Yosadar, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Dile a tu hermano, obedece el mensaje del Señor tu Dios. ¿Cuántos saben que Dios es real? Y lo que Él dice, de verdad, nos bendice. Fíjate, dice, a ver, el mensaje de su Dios.
Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Mira, tu hermano, ten a Dios. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes. Fíjate, aún con todo, yo estoy con ustedes, dice el Señor. 14. ¿Hasta ahí? Entonces el Señor despertó, dice en la Reina Valera, el espíritu de Zorobabel. Pero aquí dice: despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Yosadak, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. 15. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. 16. ¿Hasta ahí? Gloria al Señor. Este es el capítulo, ¿qué? 4, ¿verdad? Bendito es el Señor. Vámonos, por favor, a Zacarías, capítulo 4. Amados hermanos, Zorobabel, él tenía que haber sido rey. Su abuelo se llamaba Joaquín. ¿Cómo? Joaquín fue el último rey de Judá. Haz de cuenta, estaba Joaquín, llega Nabucodonosor, acaba con Joaquín y con Judá y se los lleva cautivos. Entonces Joaquín era el abuelo de Zorobabel. Ahí te va. Zorobabel nació en Babilonia. Incluso su nombre significa Zorobabel, nacido en Babilonia. ¿Cómo? Nacido en Babilonia. Él no nació en Judá. Él no conocía Judá. Pero el Señor despertó su espíritu. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha despertado nuestro espíritu? Por eso le servimos. Por eso lo alabamos, por eso le bendecimos. Por eso estamos aquí. Fíjate, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de sueño, ¿no? Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. 3. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Está hablando Zacarías, amado. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabe qué es esto? Y dije: no, Señor mío. 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. ¿Y qué sigue? Vino palabra de Yahvé a mí diciendo: aquí también, amados, le decía Zorobabel. Ustedes regresen, vámonos al 5 de Esdras, verso 1. Esdras capítulo 5, verso 1. Amados hermanos, Zorobabel se detuvo 15 años de la obra. Por esto, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. El mensaje hoy para la iglesia es: ¿has dejado de hacer lo que te puse a hacer? Dice el Señor de los ejércitos: no es con tu fuerza, no es con tu talento, es con mi Espíritu Santo. Amados hermanos, la obra del Señor siempre va a encontrar obstáculos. ¿Siempre va a encontrar qué? Obstáculos. Pero tú y yo no vamos a hacer obstáculos a la obra del Señor. Sí. Tú y yo vamos a hacer ese Zorobabel que ya se equivocó, sí, porque todos nos hemos equivocado, pero que ahora se va a levantar y va a seguir haciendo la instrucción que su Dios le dio. Cuando el Señor te tomó en sus brazos, cuando el Señor te levantó, cuando el Señor te sacó de lo vil y menospreciado del mundo,
¿Sí? ¿Cuál fue la instrucción que Él te dio? ¿Cuál fue la instrucción que recibiste de Él y que dijiste, sí Señor, yo lo haré? Yo lo haré. Amén. Ahora, en este momento, amados hermanos, estamos viendo Esdras capítulo 5, verso 1, por favor. Vamos a leer un poquito nada más. Gloria al Señor. Hasta el verso 2. 5. Entonces se levantaron, otra vez, ¿quién? Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Yosadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadmi, gobernador. A ver, desde el 1 primero, hijo, otra vez desde el 1. Ahí está. ¿Profetizaron quién? Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Qué le dijo a Ageo? Oye, Zorobabel, te mandé a edificar la casa, no a hacer tu casa. ¿Sí o no? Y Zacarías, llega Zacarías y le dice, oye, Zorobabel, no es con tu fuerza, no es con tu poder, no es con tu gracia, no es con ejército, sino con el Espíritu. Amados hermanos, ¿cuántos saben que el Espíritu del Señor está entre nosotros y está en nosotros? Ahora, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Ustedes, tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Algo bien importante. Fíjate, gloria al Señor. Este Zorobabel, gloria a Dios. El Señor, amados hermanos, tanto mostró su gloria en él, ¿sí? Que, amados hermanos, nada, aunque todos se levanten, nada van a poder hacer en contra de la obra de Dios. Pasarán años. Tú te puedes detener. ¿Cuántas veces les he dicho? El que es pastor va a ser pastor hasta que termine su vida. El que es evangelista hasta que termine su vida. Hoy soy pastor, mañana ya no. Es una mentira del diablo. Todo lo que Dios te dio es para siempre. ¿Es para qué? Pero tú tienes que multiplicar los dones y talentos que tu Dios te da. ¿Cuántos ya multiplicaste? Tú que estás en esa sillita, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? Pastor, tengo como 20 años, ¿y qué? Pues es que no ha llegado el profeta que me unja. Es que no he recibido de parte de Dios la instrucción de hacer su obra. ¡Santo Dios! ¿No te está hablando el Señor? ¿Cuántos años tenemos sentaditos en esas sillas cómodamente? También el servicio, vámonos a casa. Venimos, lloramos, pero vámonos a casa, ya terminó. Amados hermanos, esos 50,000, 15 años se detuvieron. Pero llegan otra vez los profetas y les dicen, oye, yo los mandé a una misión. Y la hermano, Dios te mandó una misión. Dios te mandó una misión. ¿A quién? ¿A ti? Esta misión es para ti. Esa misión es para ti. Cada uno recibe una misión y cada uno va a entregar cuentas de esa misión. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, amados hermanos, Zorobabel. Fíjense, vámonos a 2 de Samuel 7, 12, 13. 7, 12, 13. Y ahorita regresando rápidamente. Una promesa para David. Y cuando tus días sean cumplidos, le decía a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Está hablando de Jesucristo. ¿Qué sigue? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para, ¿cuándo? Para siempre el trono de su reino. ¿De quién habla? De Jesús. Mateo, por favor. Amados, pensaban que ya se había acabado. Se fueron a Babilonia. Oye, Señor, tú dijiste que la descendencia de David nacería el Salvador. Dice en Mateo 1, 12 y 13, por favor. Amados, Dios tarde o temprano va a hacer su obra poderosa, ¿sí o no? Otra vez, Zorobabel era nieto de Joaquín, el último rey de Judá.
Él ya no fue rey. Él ya no continuó con la línea del reinado. Pero Dios se vale de todo para cumplir su palabra. Porque del linaje de David pertenecía a Zorobabel. Fíjate, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. ¿Y Salatiel a quién? ¿A quién? A Zorobabel. ¿Qué sigue? Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a Azor. Fíjate. Azor engendró a Sadok a Aquim, y Aquim a Eliud. 15. Eliud engendró a Eleazar a Matías a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado ¿quién? El Cristo. Amados, ¿qué le dijo el Señor a David? De tu linaje nacerá el Salvador. ¿Lo cumplió? Ahora, cuando dice, la gloria postrera será mayor que la primera, ¿por qué? Por el tiempo, ya no puedo seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Cuando dice, la gloria postrera será mayor que la primera, el pueblo de Salomón, el primer templo de Salomón estaba ¿qué? Todo forrado ¿de qué? De oro. ¿De qué? ¿De qué estaba formado? De oro. Oro y plata. Ahora era de madera. Pero cuando dice, y la gloria postrera será mayor que la primera, estaba diciendo porque Jesús era esa gloria. Jesús hizo el segundo templo que reconstruyó Zorobabel. ¿Te das cuenta? Zorobabel no lo imaginaba. Él no imaginaba que de su descendencia, amados, vendría el Mesías. Él no sabía, o a lo mejor sí lo sabía que era descendiente de David, pero él ya no era rey. A lo más que llegó fue a ser gobernador. Pero aquí vemos que un Zorobabel, que el Señor despertó su espíritu, también se quedó varado un poco. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque se olvidó quién iba delante de él. Dile a tu hermano, ¿quién va delante de ti? No te detengas. No te detengas. Amados, la obra, ¿esta obra de quién es? ¿De quién es? De Dios. Y tú eres parte de la obra de Dios. Eres un instrumento de su gloria. ¿Cuántos años llevas en esa sillita y no has hecho nada para la obra del Señor? O sea, no es solamente venir y escuchar su palabra. ¿Sí me estás entendiendo? Dios te ha dado, desde el primer día que tú pusiste un pie, Dios te dio una instrucción, ¿sí o no? Y tú dijiste, sí, Señor, yo haré. Ok, Zorobabel se detuvo 15 años. 15 años, porque los enemigos de la obra del Señor empezaron a levantar chismes, empezaron a levantar complot, empezaron a contaminar, y sobre todo, eso llegó a los oídos del rey de Persia. Y el rey de Persia lo detuvo. Pero ¿sabes qué? Zorobabel sí cumplió lo que Dios le encomendó. Así es que, hoy, amados hermanos, ¿por qué no nos comprometemos con el Señor y vamos a cumplir lo que Él nos pidió que hiciésemos desde que nos llamó? ¿Por qué no te comprometes con Dios? ¿Por qué no te comprometes con Dios el día de hoy? Y terminas y culminas la labor que tu Dios te dio. Te vuelvo a repetir, van a entrar los jesuitas con el pastor Edgar entraron. Amados hermanos, y sí estaban lastimando la obra. Así es que tengamos mucho cuidado. La obra es del Señor. La obra no es de los hombres. Esta casa, cuando se inició, decían de nosotros que estábamos jugando a la iglesita. Es que ustedes no tienen AR. Es que ustedes, ¿dónde está su AR? Ustedes nada más están jugando a la iglesita. Amados hermanos, tenemos 16 años en esta casa.
¿Cuánto nos han molestado con el árbol? Y no es porque no lo quieramos sacar, sino porque la autoridad que Dios nos puso, así se ha manejado hasta el día de hoy. Otros que tienen aire han cerrado sus congregaciones, porque no se trata del aire, sino se trata de quién le pertenece la obra. La obra es de Jesús de Nazaret. Amados, ¿sabes cuánto sale el aire? A partir, más o menos como en unos 70, 80 mil pesos. Somos 80, vamos a darle a mí, ¿qué les parece si sacamos nuestro aire? ¿Qué les parece? Que se levante un solo Babel y que diga, yo llevo la lista. No me dan a mí. De a mí por persona vamos a darnos cuando nos congregamos aquí. Somos más o menos 80. ¿Qué les parece? ¡Hacia el nombre! Eso es bueno. ¿Sí o no? Y para siempre su misericordia. Pórtate de pie. Pórtate de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Zorobabel. Es una historia, amados hermanos. Fíjate, la mayoría de nosotros siempre lo pasamos por alto. Pero Zorobabel fue y sigue siendo importante en la palabra de Dios. Fue aquel que Dios levantó para la reconstrucción del segundo templo. El segundo templo fue destruido, ¿sí o no? Pero ahora el templo del Espíritu Santo no somos nosotros. ¿Cómo es el templo del Espíritu Santo? Somos nosotros. Por eso es importante, amado. Dios te ha dado instrucciones. Cúmplelas. Cúmplelas tú, lo que Dios te puso a hacer. Si Dios te dijo, quiero que quites esto y pongas esto, hazlo. Que Dios te dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vengas y hagas esto, hazlo. Yo quiero que tú traigas esto, hazlo. Yo quiero que levantes esto, hazlo. Para su gloria. Amados, Zorobabel no esperó reconocimiento, pero Dios lo reconoce en su genealogía. El día que tú ya no estés, y si honras a Dios, y si Dios alarga este tiempo, tus hijos dirán, mi padre fue fulano de tal, y esta obra también le puso su empeño y su amor, en el nombre de Jesús. A lo mejor yo ya no lo veré, pero viene mi descendencia. Sí. Y si nosotros cumplimos, seremos recordados. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fíjate, Jesús eran 12 sus discípulos que él escogió, y 70 más se habían acercado a él porque lo veían hacer milagros, porque lo veían sanar y echar fuera demonios. Pero cuando Jesús les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, es necesario que coman y beban, coman mi carne y beban mi sangre. ¿Y sabes qué hicieron? ¡Se fueron! Entonces, ¿qué nos esperamos nosotros? Si del rey de reyes le dijeron, ¡está loco! ¿Cómo vamos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Sabes qué hicieron? Esos 70 se dieron la vuelta y dejaron la obra. Y les preguntó a los 12, oigan, ¿ustedes también quieren irse? Y se levantó Pedro y le dijo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿A dónde iremos? Y amados hermanos, esos 12 se quedaron. Ahí te va. A esos 70. A esos 70 que agarraron y se fueron. Jesús fue a traerlos. Jesús los fue a corretear. Jesús les dijo, ¡regresen! ¡Regresen! No. Jesús nos ama con amor eterno. Jesús nos encontró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dejó a las 99 y cargó a cada uno de nosotros
en sus hombros con amor. Y nos acercó al Padre, nos trajo a su redil. Pero es tu responsabilidad. El Señor no te obliga a nada. Dios te ama y te ama con amor. Estos 70 son fuertes. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía de ti y de todos nosotros que estaríamos adorándolo con un corazón sincero. Él está contigo. No temas, no desmayes, porque el Señor prometió: estaré contigo hasta el último día de esa vida. Ahora, hermana Elizabeth, ven. Hermana Elizabeth, mi hermanita, pásale. Pásale. ¿Alguien tiene necesidad de oración? ¿Alguien tiene necesidad de decirle: Señor, perdóname, sáname, restaurame? ¿Alguien tiene necesidad de decirle: ¿alguien más? ¿Alguien que diga: Señor, yo solamente quiero agradecerte porque has sido bueno conmigo? Pero a mí menospreciado me tomaste. No tengas miedo, Él está aquí. Podemos alabarlo, podemos bendecir su nombre. Él es fiel. ¡Él es santo! ¡Oh, Señor!
a tu templo. En el nombre de Jesús, bendícelos y convéncelos tú. Guarda su entrar y su salir. Prospéralo en todos sus caminos, Padre. El remanente de estos 50,000 no estaban viendo tu bendición, Señor. Lograron sus objetivos, Señor, en buenas casas, pero se habían olvidado de ti. Y aún con todo, misericordia se renovó sobre ellos y les diste la oportunidad de sembrar bien y cosechar bien. Gracias por tu iglesia, Padre. Llévalos con bien a casa. Cuida su dormir, su despertar. El día de mañana, donde quiera que estén, va delante de ellos como poderosos gigantes. Ayúdanos a todos nosotros a ser íntegros, así como somos aquí, ser en todos lados, Padre. Que todos puedan ver en nosotros a Jesús, el Creador del cielo y de la tierra. Dios te bendiga, siervo, hijo de Dios. Aún tenemos trabajo por hacer mientras tengamos vida. Sigamos haciendo la obra del Señor. En el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, que tú nos bendices, hoy queremos darte gracias. Te entregamos nuestra mente y nuestro corazón. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Gracias por tus bondades. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Vamos a darle fuerte aplauso a Dios. Dios bendiga. Nos vemos el día domingo. Bendito es tu Rey. El próximo domingo es la salida, el hermano Isabel. El próximo domingo, este domingo, amados hermanos, que viene, es la salida al hospital. Amados hermanos, los que gusten apoyar, ahí está nuestra hermanita Isabel. Gloria al Señor, que ella les dará instrucciones. Bendito es tu Rey. Dios con ustedes, un abrazo a todos. Si vas a ofrendar, vas a diezmarlo con gozo, con alegría, y que Dios te prospere y te bendiga en todos tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.